derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México a dos décadas. Acceso a la información 2002-2022. Tenemos en el Presidium al Dr. Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del InfoCDMX. Nos acompaña también la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada del InfoCDMX. Tenemos el honor de tener la presencia del caricaturista Paco Vaca. Nos acompaña también L, caricaturista. L. Nos acompaña también Obi, igualmente caricaturista. Y para moderar la presentación nos acompaña el doctor Diego Armando Guerrero García, académico de la Facultad de Derecho. A continuación, cedemos el uso de la voz al comisionado presidente Arístides Rodrigo Guerrero García. De empezar a generar. Surge de una idea de lograr consolidar un concepto al que hemos denominado la pedagogía de la transparencia. Cuando nos presentaron dijeron, bueno, ellos son comisionados y ustedes van a decir, ¿comisionados de qué? Comisionados que tutelamos el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Pero muchas veces se queda en una idea muy ambigua o muy grande de qué es el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Y precisamente por eso Lau empezó a crear este libro y a buscar de qué manera transmitir de mejor manera el derecho de acceso a la información, cómo transmitirlo incluso y mostrar cómo ha ido evolucionando, cómo nació y cómo puede ser un instrumento de utilidad para que, por ejemplo, ustedes puedan saber cuestiones cotidianas de cuánto costó, por ejemplo, la conmemoración del día 15 de septiembre, la celebración de la independencia en las diferentes alcaldías. Por ejemplo, el día de ayer resolvimos eso. Le preguntaron a una alcaldía cuánto costó el conmemorar el grito de la independencia. Y es una solicitud que cualquiera de ustedes podría realizar, o cuánto costó el llevar a cabo el bacheo de una determinada calle, etcétera. Pueden presentar una solicitud de acceso a la información para diversos temas. Entonces, el tema a veces resulta complejo, pero en realidad es muy sencillo ejercitar este derecho, de ejercerlo. Y por eso a través de este libro, que se denomina Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información, va mostrando cómo fue evolucionando el derecho de acceso a la información. Que valga la pena señalarlo, nace con la reforma constitucional del 6 de diciembre de 1977. Imagínense desde el 77, pero ¿qué creen? Resulta que nunca se ejerció este derecho hasta que a un profesor de esta Facultad de Derecho, que de hecho su nombre lo lleva el auditorio de al lado, Ignacio Burgoa, presenta la primera solicitud de acceso a la información en toda la historia. Gracias a un profesor de esta Facultad de Derecho que tuvo la iniciativa de aplicar y hacer cumplir la propia Constitución. Entonces, muy contento, mi querida Laura, de cómo vas llevando el derecho de acceso a la información y la evolución del mismo a través de la caricatura, pero cómo lo haces de manera creativa y cómo lo haces también de manera didáctica, de manera pedagógica, porque creo que eso es lo que resulta necesario hoy en día. Un poco lo hemos tratado de denominar el derecho a entender el derecho. Existe el derecho a saber cómo podemos nosotros empezar a accionar todos estos mandatos que están en la Constitución, pero muchas veces no sabemos cómo. Y entonces, ¿qué mejor que hacerlo con la caricatura? Entonces, muchas felicidades, querida Laura, por este esfuerzo. Naturalmente a nuestros colegas caricaturistas que he tenido la oportunidad de verlos en diferentes ocasiones, naturalmente a la Facultad de Derecho, a Diego Guerrero, al doctor Raúl Contreras Bustamante por la oportunidad de prestar este auditorio
y poder conversar con ustedes respecto a este libro que es de gran importancia. Naturalmente saludar y tener el honor de contar en este auditorio con Gabriel Cavazos. Muchas gracias, doctor Gabriel Cavazos, por estar presente en esta ocasión. Y decirles que hoy se está presentando este libro, pero en realidad parece ser que será de las últimas presentaciones, porque es un libro que hace un año se presentó por primera ocasión en la FIL, y Laura ha estado de gira en las entidades federativas y hoy toca la Facultad de Derecho para presentar. Pero la gran noticia es que viene un segundo tomo de este libro. Este habla del derecho de acceso a la información y el que viene va a hablar de protección de datos personales. Y creo que la protección de datos personales hoy, cuando la inteligencia artificial está cobrando relevancia, va a ser súper interesante y sobre todo abordarlo desde la perspectiva de las y los caricaturistas. Teníamos la oportunidad de conversarlo en un foro que fue en el Museo de Memoria y Tolerancia, de qué va a pasar con la caricatura o qué va a pasar si vía o a través de la inteligencia artificial de repente empiezan a generar caricatura, pero con un trazo similar a cualquiera de los caricaturistas que se encuentran presentes. Ya en Estados Unidos se acaba de vivir una huelga de actores precisamente a partir de la inteligencia artificial que se está generando y cuáles son los retos que van a existir en torno a ella. Entonces el segundo tomo lo esperamos con ansias, mi querida Laura, un tomo que va a estar dedicado a la protección de los datos personales. Consulten este libro, ojenlo, se puede consultar en línea también, ¿verdad, Laura? Se puede consultar en línea también para que lo puedan ir leyendo de poco a poco, irlo descubriendo de poco a poco e ir descubriendo pues precisamente lo que es el derecho de acceso a la información. Pues como siempre el Info de la Ciudad de México también está abierto, están abiertas las puertas para cualquiera de ustedes y más pues siendo profesor de esta maravillosa Facultad de Derecho. Pues muchísimas gracias, Lau, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho y gracias a las y los caricaturistas. Tomo yo la moderación. Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí me da mucho gusto estar presente en la presentación de este libro en nuestra Facultad de Derecho. Ya lo decía el comisionado Rodrigo sobre esta pedagogía de la transparencia. Y me parece que uno de los grandes retos que tienen las instituciones es precisamente el acercamiento que se pueda llegar con la sociedad. ¿Cómo puede defender la sociedad al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sabiendo cuáles son las funciones que tiene? ¿Cómo puede defender la sociedad o creer la sociedad en el Info Ciudad de México sabiendo lo que hace el Info Ciudad de México? ¿Cómo puede creer o defender la sociedad, incluso ahorita que es muy importante defender al Poder Judicial, pues precisamente conociendo las funciones del Poder Judicial y la realidad de lo que lleva a cabo? Porque muchas veces hay mitos y realidades en torno a las instituciones, que si hacen esto, que si hacen el otro, que si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realmente cumple su función. Hay un cuestionamiento que es válido por parte de la sociedad a las instituciones. Pero algo muy importante es que para que la sociedad pueda tener esto, pues precisamente es la información. Y esa sí es tarea de las instituciones, de informar de lo que están haciendo, de cuál es su funcionalidad. Y por eso me da mucho gusto que haya llegado a las manos de su servidor y que además todos tengan la oportunidad de revisar este libro, porque es una forma muy amena conocer la historia de la transparencia. ¿Cuál ha sido el proceso, las luchas, las derrotas, de alguna manera, como bien lo dice el propio título del libro, cada uno de los procesos que ha llevado la transparencia y que ahora vamos a ver después de los datos personales, pero justamente que salga este libro en el 2022, 20 años del surgimiento del INAI, recorriendo desde el Grupo Oaxaca, desde la iniciativa Chihuahua, toda una serie de procesos, pero no leerlo en un libro de texto como estuviéramos acostumbrados, sino a través de las caricaturas. Entonces, bueno, yo quiero agradecer infinitamente que me hayan permitido estar en esta presentación. Y bueno, pues a continuación le cedería el uso de la palabra, porque bueno, mi función va a ser de moderador. Y donde tengo aquí mi programa, mi querida Renata. El orden. No me lo dejaste. Tengo 10 hojas, pero no me dan la orden. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues a continuación le cedería el uso de la palabra
a la maestra Laura Enríquez, quien es comisionada y quien coordinó este libro, y que con ansias también le decimos que esperamos el otro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos y agradecerles que estén utilizando parte valiosa de su tiempo para estar aquí con nosotros, acompañándonos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, a mí me tocó en esta ocasión coordinar el libro. Y no fue sino con el impulso y la anuencia de mi presidente que lo logramos, porque si no, pues no hubiera sido posible llevar a cabo este libro. Y este libro a mí me toca como que presentarlo. La parte buena viene con nuestros amigos, con Obi, con L, con Paco. Y sé que los esperan fervientemente, pero les tengo que dar un poquito de contexto de cómo nació este libro, porque la verdad, desde lo público, desde el gobierno, nos cuesta un poquito de trabajo romper esquemas, arriesgarnos a comunicar diferente, arriesgarnos no solamente a comunicar lo bueno, las victorias, sino también las cosas malas, los obstáculos, las derrotas. Y eso hay que comunicarlo muy bien porque tenemos una deuda histórica con ustedes, con las personas, con los mexicanos. Transmitir de una mejor manera qué es lo que hacen los organismos garantes de transparencia, pero sobre todo, más allá de los organismos, ¿para qué les sirve a ustedes la transparencia? ¿Cómo pueden ejercer su derecho? Si alguien de alguna manera sienten que viola ese derecho, ¿cómo pueden defenderlo? Y para eso existen instituciones como esta. Y bueno, por eso decidimos arrancarnos con este libro, en el que rompimos esquemas, pues utilizando como figura central algo maravilloso, que es la caricatura política. La caricatura política que fue históricamente la primera que se atrevió a desnudar al poder. Sí, es un poquito incómoda las caricaturas que saca en el Reforma Obi, ¿no? Seguramente incomodan a más de uno. O L, que trae, por ejemplo, una agenda feminista, seguramente incomoda a más de dos. Y lo mismo Paco que trae una idea muy progresista también del futuro del país y de la tecnología, seguramente Paco también. Pero esa parte incómoda es algo importante para generar equilibrios y balances en el poder. Si no, si nadie estuviera hablando de eso, el poder se iría, como dicen, tendido como bandido. Y la verdad es que desde hace muchos años, hace décadas, lo que estábamos acostumbrados como sociedad mexicana era que escuchábamos al gobernante, ahí en la palestra pública se subía y desde ahí el gobernante dictaba la verdad. ¿Acaso esa era la verdad? Existe al menos los intentos por salvar la memoria histórica con asuntos de, por ejemplo, de lesa humanidad, en los que se busca retomar la verdadera historia, no la que nos contaron desde la palestra. Y por eso, desde hace muchos años, más allá de los 21 años, que ya casi pasan 21 años desde aquella primera ley federal de transparencia, hubo un grupo de sociedad civil, de periodistas, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil y sencillamente de personas de a pie que estaban interesadas en impulsar un cambio en este país, que dijeron ya no más, no me van a decir cuál es la verdad desde esa palestra pública, sino con la información en las manos, porque esa información no es suya, esa información es de todas y todos nosotros. Y así fue que inició ese movimiento, desde antes incluso del Grupo Oaxaca, con ciertas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Luego el Grupo Oaxaca lo logra aterrizar en el 2002 con la Ley Federal de Transparencia, que se aceptó en aquella época del presidente Vicente Fox, pero yo creo que ni siquiera el presidente Vicente Fox sabía lo que se le venía encima cuando aprobaron y cuando buscaron impulsar esas leyes en el Congreso. Y hoy, lo que parece que es un derecho en el que ya no hay vuelta atrás, pues porque ya está en la Constitución, ¿no? Está en documentos internacionales, ya debería de ser claramente respetado este derecho. Pero siempre hay posibilidad de regresión y por eso necesitamos conocer nuestros derechos, ejercer nuestros derechos y defender nuestros derechos. No nada más defender instituciones, se trata de defender un derecho humano que ustedes y nosotros, todas y todos, tenemos. Y en esta búsqueda de conmemorar esos 20 años de lucha, ¿sí?, fue que sale la idea de este libro con una asociación civil que se llama Integridad Ciudadana, que nos sirvió muy bien para que no buscáramos meter mano desde lo público y tratar de cambiarle la caricatura a Obi. No, se los podrá decir él fue libre y hubo un trazo libre y también crónicas libres en los que nosotros los comisionados no participamos, nosotros no escribimos ni dibujamos, naturalmente soy malísima dibujando. Entonces, qué bueno que no participé, que lo contaran la historia otras personas con un ojo ciudadano, con un ojo desde afuera.
Y entonces aquí van a encontrar ustedes una suma de voluntades. Sumamos la voluntad de más de 20 caricaturistas y de más de 20 cronistas, cronistas que ustedes van a conocer como Jacqueline Pechard, por ejemplo, les debe sonar, Manuel Quijano, el maestro Alfonso Zárate, Claudia Corichi, pero también caricaturistas como puede ser Beatrix o Kemch o Bolligan, Darío, El Fer, Camacho, Patricio, Waldo, Rodríguez, Solís. Bueno, podría decirles muchos, ustedes le tienen que dar una vuelta a este libro. También en su momento les vamos a dejar el QR allá atrás para que lo puedan descargar, pero traemos algunos ejemplares en físico también para que les puedan pedir a sus caricaturistas favoritos un autógrafo. Y si gustan al comisionado y a mí, pues ya al doctor, pues con mucho gusto también, pero los principales son ellos. Entonces, surge esta idea con esta asociación civil que les decía, de lanzar este libro, sumamos estas voluntades y pues para poderlo pagar, pues se necesitaba lana. Y entonces sumamos la voluntad de más de 20 entidades, de organismos garantes locales y el INAI, porque por cierto, en el siguiente que ya les dio la primicia el comisionado Rodrigo, el siguiente que se llama Revoluciones, este se llama Batallas, para resumir el nombre, y el otro se llama Revoluciones sobre datos personales. Ese de Revoluciones ya logramos sumar a 28 entidades más el INAI, 29 organismos garantes, porque se dieron cuenta de que el primero era muy bueno y que tenían que participar en el siguiente, y entonces ya sumamos más voluntades. Y gracias a eso logramos presentar este libro en la FIL el año pasado. Estamos ya cerca del cierre de presentaciones de este año porque el siguiente pues va a estar dedicado a revoluciones con el tema de datos personales. Los invito a que le echen una ojeada a la historia en la que van a poder ver justo cómo nace el tema de la transparencia con el Grupo Oaxaca, en el que van a ver cómo a partir de la Ley de Transparencia nace la materia de protección de datos personales en un capítulo en particular en el que justo participa Paco Vaca con Claudia Corichi. Van a poder ustedes ver, por ejemplo, con Rictus, la Ley General de Transparencia y el INAI, o van a poder ver a Chavo del Toro y el maestro Alfonso Zárate hablando de procrastinación legislativa, que son temas que son de actualidad, ¿sí? Cómo, digamos, dejando, digamos, de lado los temas que el legislativo tiene que hacer, ¿sí? Dejando pasar, por ejemplo, nombramientos o apretándonos o ahogándonos con el tema de presupuesto y dándonos menos presupuesto, o cosas de ese estilo, logran manipular o no a organismos garantes como estos, que tutelan sus derechos. Están Los Amagos del Poder, en el que dibuja Rocha y Jacqueline Pechard, muy bueno también. El maestro Manuel Quijano y Bolligan hablan de la captura profesional y administrativa de los órganos, y hay una línea del tiempo maravillosa también hacia el final, que ilustran por ahí, que se toman varias caricaturas, pero que también participa DACA, y que es emblemática porque les cuenta de inicio a fin cómo surge la transparencia en nuestro país y en dónde vamos a estas alturas. Pues los invito a que consulten la versión digital. Seguramente ahorita de sus participaciones podremos platicar un poquito más sobre pues las inquietudes que tengan sobre este tema a un nivel técnico a lo mejor, y si no, también las inquietudes creativas con nuestros invitados especiales que son los caricaturistas. Y bueno, pues no estoy segura, pero levántenme la mano. ¿Todos aquí son de derecho? Sí, ¿verdad? Sí, ya iban a levantar la mano, pero todos le hicieron así, porque obvio todos somos de derecho. Ok, muy bien, todos son de derecho. Ahora, nada más levántenme la mano rápidamente si alguno de ustedes ya conocía que tenía el derecho de acceso a la información. Tienen su derecho, ok, todos lo conocen, casi todos, gracias. Y levántenme la mano, sean muy honestos, por favor. ¿Quién ya ha hecho una solicitud de acceso a la información? El doctor por ahí, muchas gracias. Unos cuantos alumnos. Vlad, tú no cuentas porque eres parte del equipo, Vlad. Y bueno, pues son tres los que han hecho una solicitud de información. Seguramente ustedes han entrado a portales, ya con entrar a portales o revisar la Plataforma Nacional de Transparencia también están ejerciendo su derecho a conocer. Otra de las maneras es la solicitud de acceso a la información. Esto es un llamado que reconozcamos no solo que tienen el derecho, que afortunadamente ustedes lo saben, porque además son estudiosos del derecho y les gusta la materia, los invitamos también a que ejerzan activamente ese derecho, porque al ejercer un derecho lo están haciendo vivir en la práctica, ¿sí? Porque el derecho que no se ejerce en realidad de facto no existe. Y le tenemos que hacer saber a las autoridades que estamos vigilando, porque aquello en donde echamos luz
hace que esa oscuridad desaparezca, y esa oscuridad es en donde generalmente se hacen los chanchullos. Entonces sirve que estemos atentos, que estemos vigilando, que estemos preguntando, no solo porque es nuestro derecho, sino porque también tenemos esa posibilidad de contribuir al fortalecimiento democrático a través de este derecho. Fortalezcamos nuestro Estado de Derecho con eso, con el ejercicio de nuestros propios derechos. Ahí nos damos cuenta de que el poner un granito de arena con nuestra participación individual sí puede tener un impacto positivo y grandioso en nuestro país. Gracias por estar aquí, porque de inicio eso ya es un gran avance, que se quieran enterar, que quieran estar pendientes, que se quieran involucrar, y como lo dijo el comisionado, como lo dijo mi amigo Rodrigo, estamos a la orden también en este Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, que además protege datos personales, tenemos la doble cachucha. Estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan, para cualquier acercamiento, para una visita, para generar algún otro encuentro, una presentación nueva con el de Revoluciones, y aquí nuestro amigo el doctor Guerrero así lo estima prudente, pues ya vendremos el siguiente año para presentar el otro libro. Y pues estoy a sus órdenes, mis redes sociales son @LauraEnriquezR, en cualquier plataforma así me encuentran. Y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a la comisionada Laura Enríquez. Y bueno, también quiero agradecer, como ya lo había hecho el presidente comisionado, la presencia del doctor Gabriel Cavazos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Y sin dar más preámbulo, pues precisamente a nuestros caricaturistas que están con nosotros para que nos platiquen un poco sobre este libro, y empezaría con Paco Vaca. Paco. Hola chicos, buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias, comisionado. Laura, bueno, gracias. Gracias por estar acá. Yo recuerdo en mis años universitarios también había veces que este tipo de congregaciones, cuando nos decían va a haber la presentación de un libro, pues nos íbamos a desayunar en vez de ir a ver lo de los libros, ¿no? Y al paso del día así pasaba, ¿no? Y al paso del tiempo, bueno, ahora me alegra que bueno, que vengan, ¿no? Porque es como un karma. Entonces yo no iba, para vienen a verme. Bueno, regresando a este punto, ustedes como estudiantes de Derecho y próximos profesionales para ejercer su profesión, digamos, y influir dentro de todo lo que es el devenir social, creo que es importante que tomemos en cuenta que el mundo está transformándose, cambiando. Y hace 20 años en las universidades no se proyectaba un mundo tan conectado. La famosa aldea global era una estructura que se proyectaba desde la perspectiva de la teoría. ¿Hacia dónde podría llegar la sociedad interconectada con los medios masivos que se hablaba en aquella época, que era la radio, la televisión, la prensa, y cómo en algún momento el fax estaba adelantando a las sociedades, ¿no? Apenas empezó a hablar un poco de lo que podría ser el Internet y decían, el Internet sí, pero interrumpe la comunicación de teléfono, tienes que tener 2 líneas. Era muy complicado en ese momento. De los celulares, pues ni hablar. No estoy hablándoles hace unos 20 años, que en realidad era cuando esto ya estaba establecido como una ley que te permitía acercarte a la información, pero no existía la información para poderlo hacer. Ni siquiera los mecanismos, digamos, a la mano como se tienen ahora. Habría que hacer todo un proceso burocrático que nadie hacía. Bueno, fue evolucionando todo esto y llegó el momento en que ese proyecto que se tenía a nivel, digamos, académico, de estudio, que era la famosa aldea global, se tornó de pronto en algo que estaba aquí a la mano. Y de pronto nos encontramos en este momento, estoy hablándoles de 20 años atrás, o sea que no es tanto tiempo, estamos hablando de los 90s. O sea que en realidad, digo, muchos de ustedes a lo mejor estaban por nacer, ¿no? En ese tiempo, pero no es tanto. O sea, la evolución ha sido gigantesca, pero se ha prevalecido ante todo esto la manera de comunicar. El proceso de comunicación en cada medio se ha ido adaptando día con día, y eso ha permitido que todo esto pues, vaya tomando una evolución natural como tal, ¿no? Bueno, retomando la cuestión de cómo en este momento se llega a un punto en el cual la inmediatez de la comunicación la tienen en la palma de la mano, nos obliga a todos, como profesionales
dentro de cada área a saber de qué manera vamos a informar sobre tópicos que se están desarrollando. En este caso, el libro de batallas y derrotas y tiene que ver cómo ha ido evolucionando el proceso del acceso a la información. Como les repito, es muy interesante entender la historia para poder llegar a ver el momento en el que nos encontramos hoy día. Entonces, digo, la parte donde se retoma lo que es la ilustración gráfica nos permite sintetizar en una idea muy específica, muy esquemática, el tema del que se habla. En mi caso me tocó trabajar sobre el tema de lo que era la protección de datos personales. Y en este momento todavía no logramos entender lo que implica que uno… esta es mi caricatura, sí. La protección de accesos a datos personales. No tenemos todavía, digamos, la idea de lo que va a ser, lo que son todos nuestros datos biométricos que se entregan desde tu huella digital hasta la retina de tu ojo. Ustedes han escuchado mejor sobre lo que es la suplantación de la personalidad. Pueden clonarte un correo electrónico y mandar un chisme a una persona y generas todo un caos. Bueno, ahora imagínense cuando alguien tiene acceso a sus datos personales, la gente muere y se quedan los datos. Podemos hablar de cualquier tipo de clonación que se imaginen, desde el terrorismo hasta suplantar la personalidad de un presidente que pueda apretar un botón para hacer estallar una bomba atómica. Ustedes me dirán, bueno, esto suena fantástico. Sí, suena fantástico aquí en un aula, cuando sales de la universidad, te tomas una pecera y te comes un sope y te fuiste a tu casa a estudiar. Sí, pero hay sociedades donde realmente tú llegas y se encuentran los que controlan el verdadero poder del planeta. Y pueden generar todo un caos. Y aquí lo más importante es que en este momento tenemos que aprender a ver de qué manera se va a vivir con la virtualidad y de qué manera van a poder ustedes manejar ese mundo virtual con todos sus datos. Porque la tendencia es llegar a un punto en el que su vida virtual tenga mucho mayor peso que la vida real. Porque ahí van a poder ustedes hacer transacciones económicas de todo tipo y ahí va a ser donde va a estar la vida. Van a poder comprar en tiendas ropa para vestir a su avatar. O sea, eso está sucediendo ya, es una realidad. Puedes comprar tú acciones virtuales de una cadena de ropa, por ejemplo, o de una cadena de alimentos, y está sucediendo. Todavía no lo vemos tan real, pero está construido y esta infraestructura. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vas a tener que llegar a las ciudades de 15 minutos, arreglar tus cosas personales y salir. Pero si ya existen las ciudades de 15 minutos dentro de el mundo virtual, ahí vas a trabajar. Entonces, la tendencia dentro de lo que viene siendo la famosa gobiernos globalistas, o lo que vienen siendo las famosas objetivos de desarrollo sustentable de aquí a 7 años, que no es tanto, van a llevarnos a ese punto. Todavía no entendemos cómo se va a transformar el mundo a finales de este año y todo el año 2024. Y entonces cada país va a tener su regionalidad, por así decirlo. Sin embargo, creo que parte de todo ese mundo al que nos vamos a enfrentar va a tener que tener necesariamente una estructura de información, como lo vendría siendo este tipo de libros de acceso a la información. Entonces, y protección de datos. Creo que bien, eso es lo que tenemos que estar enfocados, porque así como en el viejo oeste llegaban y se robaban en un caballo un banco, se iban y no los encontraban, así están haciendo ahora.
digo, de una manera muy burda, que te llaman, te hablan, pero llega el momento en que todo va a estar expuesto y si tú no tienes protección, no tienes conocimiento, no tienes una forma en que sustentes el tipo de manejo de lo que vienen siendo las cadenas de bloques, lo que viene siendo el control de la misma velocidad que te va a imponer el 5G, todo lo que viene, que ya está preparado, si no lo entienden, van a quedar fuera, van a ser, como se reconocen, los famosos analfabetas funcionales. Y ese es el riesgo. Entonces, sé que, digamos, su área es un poco más práctica, humanística, enfocada a cuestiones, digamos, que son ya establecidas, las cuales únicamente hay que llevar procesos de trabajo, pero eso no los aleja ni los hace ajenos al desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, para terminar y entrar en lo que vendría siendo el tema de cómo uno logra poder proyectar una idea sintetizada en un grafismo, pues implica estudio, oficio y tiempo para sentarte y pensar, olvidarte del mundo que está afuera y meterte en ese refugio que está aquí adentro y quedarte ahí todo el tiempo, vivir ahí adentro. Entonces de eso trata, ahí está todo el tiempo moviéndose. Creo que mis colegas que dibujan lo pueden entender, o por lo menos yo, dentro de mi experiencia, yo vivo más dentro que fuera. Entonces dejo como que el cuerpo ande solo por ahí, sabe cuidarse, pero la mente siempre está en ese mundo en el cual estás desarrollando todo lo que tu entorno te está dando y aquí se refleja, ahí sale, de pronto inevitablemente tienes que escribirlo, dibujarlo. Entonces esa es una parte que estoy ahora revelando de cómo se da ese proceso, nada más. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros vivimos en dos mundos y vamos a vivir en un tercer mundo que es la virtualidad, el cual debemos aprender a jugarlo. Estoy hablando, no falta mucho, 10 años, el mundo va a ser totalmente diferente como nunca lo hemos imaginado. Pero bueno, para eso están los profesionales, para irnos preparando y llegar a ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Paco Vaca, sobre todo en esta reflexión de vivir dentro, vivir más dentro que por fuera, y en esta tercera forma que precisamente va a ser la virtualidad, que podría ser que esa realidad está superando la ficción en muchas series y que vemos si se nos haría algo imposible. La verdad es que yo creo que dentro de esos 10 años o menos tiempo como va avanzando las tecnologías, vamos a estar transitando en eso. Bueno, pues no me extiendo más, le cedería el uso de la palabra a Ele para que nos platique un poco sobre el ejercicio que llevó a cabo. Hola, muchas gracias por la invitación. Dudaba en aceptar la invitación porque no sabía si era una invitación formal o un reto, como le hicieron a la ministra Piña, pero bueno, no, la comisionada es gente seria. Bueno, mi papá es abogado, estudió aquí, fue alumno del doctor Burgoa, y él me decía desde pequeña que no firmara nada sin leer. Mi mamá no es abogada, pero ella me decía, piensa mal y acertarás. Entonces, parte de eso es lo que hago en mi trabajo, ¿no? Pensar mal. Y los invito, ¿no?, a que defendamos nuestro derecho de acceso a la información y a los organismos públicos autónomos y a la independencia de los poderes para, pues, poder tener acceso a información real, ¿no? No creer todo lo que dicen desde el palco de Palacio y cualquier otro gobernante, presidente, sino tener, pues sí, este derecho, ¿no?, y ejercerlo. Y pues bueno, sobre el libro, no me invitaron para la, no, digo, todavía no conocían posiblemente, ¿no?, de mi existencia. Tengo poco tiempo haciendo caricatura, tengo 2 años y medio más o menos, pero en el próximo libro sí estaré participando. Y bueno, es un trabajo muy, como le decía el colega Paco Vaca, de mucho buscar información, repensar esa información, sí, desconectarte de otros temas para enfocarte en eso precisamente. En mi caso, lo más difícil es tener la idea. O sea, una vez que ya tengo el tema y estar buscando información y darle vueltas, tener la idea de cómo hacer la caricatura es lo más difícil. Ya una vez que la tengo, es pan comido, ¿no? Ya, a partir de ahí.
pero pues sí es bastante complicado es estar a veces buscando información porque no hay, sobre el tema no hay tanta información tan fácilmente, pero pues es muy agradable, a mí me gusta mucho, disfruto mucho haciendo caricatura política y pues los invito a la presentación del siguiente libro también, que es Revoluciones, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Ale. Bueno, el moderador, quiero decir que hizo una omisión, entonces tengo que corregir que ustedes dirán, bueno, está presentando a él, está presentando a Paco. ¿Quiénes son ellos? Y ahí sí debo reconocer que pues, para ustedes, que algunos quizás los habrán visto en algunos medios, pues voy a regresarme, como si estuviera regresando la presentación, que no lo hice antes, pero bueno, lo hago ahora. Que fue, bueno, Paco Vaca es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac, Campus Ciudad de México. Ha trabajado como productor independiente en televisión, dirigiendo documentales, también como creador publicitario, productor de sus propios dibujos animados, es guionista, diseñador gráfico, colabora como ilustrador y caricaturista en diversas publicaciones y diarios de México, Estados Unidos y Argentina. En el campo de la fenomenología paranormal, ha colaborado con sus artículos en diversas revistas, es novelista experimental, con obra publicada, productor independiente en televisión, creador publicitario y productor de sus propios dibujos animados, lector incansable y curioso por naturaleza, como dibujante e ilustrador, ha participado en un sinnúmero de publicaciones en México y en el extranjero. Bueno, ya escuchamos a Paco, ahora van a decir, ¿quién es él? Bueno, porque ya lo escuchamos y ya vamos a ver, y además vamos a ver su trabajo en Bueno, L es María Elena Hidalgo Figueroa, firma como L. Es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la FES Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Es licenciada en Contaduría Pública por la UAM. Publica caricatura, política de lunes a viernes y desde el primer sábado de junio la historieta Una mosca en el palacio. Colabora martes y jueves como cartonista en el medio digital Opinión 51. En mayo de este año inició su participación en radio en el programa Palmela Cerdeira en MBC con el horóscopo político, diccionario para principiantes y los premios Bienestar, sección en torno a la política. Muchas gracias. Y bueno, pues para presentar a nuestro tercer panelista, que es Obi Alejandro Rodríguez González, es un caricaturista, ilustrador, infografista con estudios de arquitectura por la UNAM. Otro más Goya. Inició su carrera publicando en el periódico El Día en 1999. Desde el 2002 colabora en el periódico El Norte del Grupo Reforma en la ciudad de Monterrey. A partir del 2017 aparece de manera continua en las páginas editoriales del periódico Reforma. En la Ciudad de México ha trabajado y colaborado en diversos medios y periódicos en México como Expansión, la revista Época, periódico Excelsior, Diario Monitor, Diario Deportivo, Récord, Voz de Michoacán, Novedades de Acapulco, Tabasco Hoy, México Desconocido, entre algunos otros. Pertenece a la agencia CWS de caricaturistas en Estados Unidos desde el 2002, donde sus trabajos se publican en varios medios internacionales, así como en distintas publicaciones en Europa y el Medio Oriente. Y ha sido galardonado con 8 premios en la excelencia del diseño. Pues muchas gracias. Y bueno, le cedo el uso de la palabra hasta a Obi, nuestro tercer participante. En la UNAM soy cuenta 92, para que nos demos una idea de cuánto ha pasado de tiempo. Y aparte por lo que dicen, pues estamos, los de casa están ganando ahorita, somos mayoría. Nuestros datos, bueno, el libro es algo impresionante. Hemos hecho una gira de presentaciones del libro. Nos ha tocado estar en muchas universidades, pero no nos había tocado estar en la UNAM, y eso es muy bueno, porque aparte es la universidad más grande que tiene México, es la que tiene más estudiantes, y es la gran oportunidad que ustedes también tienen que aprovechar. Nosotros, cuando Vladimir, que está ahí atrás, me invitó al libro, me dijo, van a estar los mejores caricaturistas de México. Le dije, bueno, cuando menos ya me incluyeron en algo, qué bueno, lo agradezco. Pero yo creo que debemos ser más caricaturistas, debemos ser más libros, debemos de tener más oportunidades de expresarnos. Hay más diputados que caricaturistas que publican continuamente y no debemos de permitirlo.
Hay más senadores que caricaturistas que publican continuamente. Esa es una oportunidad que nosotros tenemos desde nuestra tribuna de poder ejercer el derecho a la opinión, el derecho a poder criticar y a poder observar a lo que están haciendo los políticos. Actualmente llevamos una regresión muy fuerte en cuestión, en los últimos 5 años que tiene este gobierno, ha habido una regresión enorme en la cuestión de transparencia de datos. No es posible que ahorita no sepamos cuánto y en dónde se fue lo del Fonden, cuando acaba de pasar una desgracia como la de Acapulco. O sea, dicen, bueno, no se va todo el Fonden, si existe parte del Fonden, lo tenemos en guardadito. Bueno, necesitamos saber, necesitamos conocer y criticar, no criticar, sino observar a este gobierno y a los que vengan para ver de dónde y cómo se mueven la información, el dinero y los recursos que maneja este gobierno. En particular, a mí me tocó el tema de la Suprema Corte de Justicia, cuando mandó a reserva los datos acerca de cuánto costaron y a dónde se fue el dinero de las vacunas. Ahí están. Ese es mi trabajo, es mi caricatura. Imagínense que no sepamos en qué se gastó, quién ganó, quién se movió. O sea, no sé si recuerden, porque aparte, por desgracia, somos una sociedad que tiene una memoria muy, muy corta. No sé si recuerden que hubo un problema porque no llegaban las vacunas, que de pronto se le haga tela decir, bueno, es que si van o no van. El que sí lo hizo fue Marcelo Ebrard y dijo que habían comprado vacunas. Ahora ya nos están queriendo meter vacuna Abdalá y vacuna Patria, que dicen que sí existe, otros dicen que todavía no. Es un mito, aunque el presidente la semana pasada dijo que sí, que ya estaba lista. Bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? No sé si recuerden que incluso había ventiladores que el CONACYT estaba haciendo. Bueno, no se hicieron y sin embargo se ejerció el dinero. La esposa del señor presidente ejerció 3 o 4 años un presupuesto de alrededor de 40 millones de pesos anuales. ¿Por qué? Porque era la coordinadora de memoria histórica. Bueno, ¿y quién va a decir, oye, en qué te gastaste el dinero? ¿En qué lo usaste? No existe. Este gobierno es muy opaco. Nuestro trabajo es abrirlo. En este momento, sus colegas en la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial están siendo atacados todos los días. Lo más probable es que la Suprema Corte de Justicia haga inválido las reformas que están haciendo para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial que desaparecieron apenas antier. Hoy o mañana el Senado es el que va a indicar que ya desaparezcan. Bueno, insisto, necesitamos saber y conocer. Nosotros generamos datos, el gobierno genera datos, nosotros generamos datos. Yo les puedo decir que aquí somos 100 personas ahorita, los estuve contando en lo que platicaban mis compañeros. Hay 82 butacas, que son las que no están llenas, faltan 4 o 5 lugares, pero se complementa con la gente que está de pie. Hay alrededor de 50 mujeres aquí, 56, 55, probablemente me equivoque. El resto somos hombres. O bueno, en cuestión de género, ya de gusto ya es diferente. Es así, eso de preferencia sexual, podemos variar. Pero a lo que voy es que todos generamos datos. Todos ustedes, las palpitaciones que tienen, la cantidad de sudor que generan, los pensamientos que se ejercen o que estamos en ese momento colubrando, todos son datos. Y esa es la otra parte que también tiene que ver con el libro, la protección de nuestros datos personales. Imagínense que Miguel Hidalgo, todos han hablado de él, todos conocen a Miguel Hidalgo. Y es muy probable que Miguel Hidalgo no sea la persona que nos han platicado durante todo este tiempo. Y si él estuviera vivo, probablemente nos pudiera demandar porque estuviéramos violando sus derechos a la privacidad. Imagínense a Juárez, que lo nombran cada ratito en Palacio, cada vez menos, pero lo han nombrado, que también dijeron, oigan, ustedes sabían, por ejemplo, que a Juárez le tuvieron que poner agua hirviendo cuando ya le dio tuvo un paro respiratorio, y para poderlo revivir le echaron agua hirviendo, que es lo que ahorita se conoce como la resucitación. Antes no había electroshocks, se utilizaba el agua hirviendo. Bueno, imagínense que nosotros sabemos eso, y esa es parte de la intimidad, no debería de saberse. Sabemos que sus hijas se casaron con gente de clase alta, tampoco nos debería de importar. Bueno, ustedes o nosotros que vivimos de este lado, que no somos públicos, también es necesario que conozcamos nuestros datos. Este libro habla de eso, de esas batallas y de esas derrotas. Llevamos, ya lo había dicho, haciendo una gira de presentación del libro. Los públicos son distintos. Hay diversos aspectos que podemos ver con solo ver a la gente.
Y yo creo que y no me equivoco, es de los mejores, porque hay más diversidad en cuestión de géneros, son más mujeres de hecho, y de hecho las mujeres deben de tener esa oportunidad también de saber que tienen ese poder, lo comentaba ahorita con L. Las mujeres son las que tienen gran parte del poder, son las que aparte pasan más tiempo con los hijos. Por desgracia, todavía muchas mujeres le dedican más tiempo que el hombre en la casa a cuidar a los hijos. Bueno, las que los educan actualmente a los niños son las mujeres. Tenemos más responsabilidad, les podría decir compañeras o compañeros universitarios. Yo ya estoy más allá que, digo, en cuestión de edad estoy más viejo que ustedes. Pero ustedes tienen la oportunidad de ver el futuro. Mi compañero Paco Vaca estaba diciendo también de lo que se avecina. Yo no diría 20 años, yo diría 25, 26, porque hace 20 años ya estaba el Internet. Yo tuve una cita con Helguera, el caricaturista que falleció, fue en el 98 y fue por un correo electrónico que antes se podía en la jornada, venía abajo el correo electrónico y se podían conectar. Entonces un poquito más de 20 años, ya estamos casi a 25, 26. El mundo es totalmente distinto, eso es cierto. Pero nosotros no nos tenemos como esencia y también no tenemos el pretexto que teníamos hace 20, 25 años, de decir, es que no conozco la tecnología. Claro que la conocemos. Ustedes ya son de la tecnología que usan el celular. Todos ya tuvieron un celular cuando eran niños, porque todos tienen alrededor de 20, 21 años. ¿Cuánta edad tendrán más o menos? No llegan a los 25. O sea, no, 17 ya se ve demasiado, pero ustedes tienen, no tenemos pretexto para no ejercer nuestro derecho a saber, no tenemos pretexto para no cuidar nuestros datos personales. Y este libro de eso se trata. A mí me gustaría que lo bajaran, el QR está por ahí, se los van a pasar, lo pueden bajar, lo pueden ver desde su dispositivo, por una tableta, un teléfono, y lo pueden usar. Es cierto, el futuro no se ve tan brillante como quisiéramos, pero ustedes lo tienen que enfrentar y lo tienen que hacer y tienen que ejercer su derecho a poder ser una sociedad que genere mejores personas de las que ustedes son, porque va a venir gente detrás de ustedes. A nosotros, a mí en particular, me tocó estar en su lugar y ver también que fueran otras personas a hablar a la universidad. Yo estudié en la FES Zacatlán de Arquitectura y cuando iban las personas a echar la plática o dar la plática, a veces también me aburría, a veces me quedaba dormido y no comprendía en ese momento la oportunidad de la juventud que nos da de poder planificar las cosas a futuro. Dicen que está difícil, yo creo que no está tan difícil como las que tuvieron nuestros antecesores. Mi abuelo fue minero, tuvo que viajar de un pueblo que se llama Tlalpujahua, Michoacán, a la Ciudad de México, y tuvo que empezar de cero con 9 hijos. Vivían 9 personas, 8 personas en 2 cuartos. Ahora cada quien supongo que tiene una recámara, un celular, sus propios zapatos, sus propias cosas. Antes no existía eso. Tenemos Netflix, tenemos otras cosas, pero antes no existían. Ahora tenemos ese chance. No podemos echarnos para atrás. Tenemos el poder y lo debemos de ejercer. Este libro dice batallas y derrotas. Yo creo que la guerra o la gran batalla que tenemos son todos los días para poder avanzar. Los invito a que lo bajen y les agradezco la invitación. Muchas gracias, sobre todo en esta reflexión y sobre todo en esta provocación que hace con los alumnos, porque dice que es de los mejores estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues para que no se equivoquen, pues cedo el tema de preguntas y respuestas para si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna curiosidad referente al libro. Desde luego la Facultad de Derecho siempre son muy activos, entonces no es una provocación, simplemente es una invitación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Atrás. A los autores de las caricaturas aquí, pues no sé si podrían explicarnos como cuál era el mensaje que querían transmitir con las caricaturas que hicieron en el libro. Okay. Bueno, pudieron ver mi caricatura, que era únicamente una huella digital, un celular y por ahí, bueno, ahorita la ponen por ahí, pero bueno, lo que traté de dar a entender es que la cuestión de los datos biométricos es lo que te permite ya accesar a tu propio mundo y es lo que tienes que cuidar tu propio mundo, tanto interior como exterior, y en este caso el mundo virtual. Era la idea por ahí, bueno, ahora va a salir, pero
Si ustedes quieren hacer una transacción bancaria, pues con su huella digital ya pueden hacerlo. De eso se trata. Entonces mi idea era poder hacer entender con ese grafismo que hay que estar atento nada más. Y si de ti depende que el acceso a tu mundo virtual, interior y, vamos, personal, pues hay que cuidarlo. Es esta. Aquí está nada más. Detrás está el Congreso, porque bueno, se supone que tenía que estar por ahí la ley, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aquí está. Esa era la idea de cómo lo explico. Ahora aquí mi colega Obi. Obi, adelante. Mi tema ya lo había comentado, es el que se mande a reserva los datos acerca de la adquisición y el monto en que se invirtió en las vacunas durante el COVID. Fue la otra administración que estaba de presidente, otro ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero se hizo una votación y se mandó a reserva. ¿Por qué? Porque son cuestiones de seguridad nacional. Pero a la hora que Vladimir me platicó el tema, hay algo importante que debo decir al respecto. En el libro no se nos dictó ninguna línea editorial, se dio una libertad total. De hecho, si ustedes pueden observar la cantidad de caricaturistas que participan en él, hay de todo tipo de criterios, hay de derecha, de centro, de izquierda, que yo creo que no deberíamos también de dividirnos tanto en esos segmentos, porque es muy variado. O sea, un caricaturista no puede ser totalmente de izquierda, no lo puede ser, ni tampoco de derecha. Debemos estar abiertos a cualquier tipo de información y poder criticarla desde cualquier punto de vista. Bueno, a mí me tocó ese tema y pues lo que debería de agradecer es la libertad editorial. En este momento la libertad editorial, también debo decirlo, está bajo asedio. En muchos periódicos no lo están permitiendo, no te lo dicen directamente y no te quitan el espacio, pero sí te pueden decir, oye, no te metas con esta porque pues, es amiga, no voy a decir quién, pero no llenó el estadio Azul antier, pero en muchos medios ya lo están haciendo, si hay presión, lo están haciendo y una cosa es la censura y después lo peor es la autocensura, cuando uno ya sabe que no te puedes meter con tal o cual. Antes decía no te puedes meter con el ejército, no te puedes meter con la Virgen de Guadalupe ni con el presidente. Están haciendo de alguna manera que regrese eso. La Virgen de Guadalupe ya cualquiera la hace, pero los otros dos poderes que van más allá del místico y de la creencia de la fe católica, es más peligroso, porque aparte tienen los recursos. Muchos periódicos están desapareciendo. No necesariamente, antes PIPSA, si no, ustedes no lo saben, PIPSA era la productora importadora de papel. Entonces el gobierno decía, no me gusta lo que estás publicando, lo voy a seguir publicando, ok, pues te quito el papel, o Hacienda te va a hacer una visita. Actualmente son con los recursos para que pueda funcionar el periódico. Les quitan la publicidad. Antes todos los gobiernos tienen diferentes tipos de formas de hacer presión a los periódicos. En este ya me estoy desviando, en este tema a mí me tocó esa libertad de expresión y nos fuimos por ahí, criticar a la Suprema Corte de Justicia, que ahorita también la estamos defendiendo, pero en ese momento por haber mandado a reserva el dinero y el proceso de contratación de las vacunas que nos pusieron. Y conste que nos pusieron a todos, la mayoría está vacunado. Sin embargo, no sabemos ni siquiera la solución que nos inyectaron. No sé, Paco Vaca, ¿te vacunaste? Él está virgen en ese punto y está bien, porque si un día de estos dicen que esa vacuna tenía algo y que apretando un botón todos nos morimos, nos vamos a... ¿Así es? Pero imagínense que no supimos qué nos inyectaron. Sí, se salvaron muchas vidas, sí, pero no sabemos cuánto costó, qué nos inyectaron y los efectos que podríamos tener en un futuro. Si yo en este caso tengo nietos que salgan changos, los voy a tener que aguantar, porque todos aceptamos porque era una emergencia. Ahorita en este instante el doctor López-Gatell ya no pertenece al gobierno, pero sí tiene bastante responsabilidad de lo que pasó. Bueno, eso de andar poniéndole a la vacuna Abdalá una caducidad diferente a la que tienen y la estén promoviendo, eso es un crimen. Y tenemos que saber estrictamente cómo fue que se hizo ese contrato. Y ojalá, pasando este gobierno, no sé a cuántos años lo metieron a reserva, pero ojalá 10 años. ¿Pero qué se puede hacer? Nada. O sea, ¿dónde reclamas? En todo el mundo está pasando lo mismo. Sí, sí. ¿Quieres demandar a Pfizer? No puedes porque hay una cláusula que hay una secrecía de 10 años, pero aparte nadie te obligó a ponerte. Claro.
Y lo pusieron como emergencia. Ahorita, si Pfizer o otra empresa quiere vender vacunas, le ponen una serie de requisitos interminables, hasta la fe de bautizo del dueño de la farmacéutica. Así es. Pero sí debo decir algo, nos salvamos muchas personas. De acuerdo a las comorbilidades que tenemos como mexicanos, se hubieran muerto mucho más gente. No sé si eso les hubiera gustado más al gobierno, porque debo decir que este gobierno, ya nada más para terminar. ¿De qué? Ah, bueno, yo sí debo decir que por experiencia... Ahorita nos vamos a echar A falta de un moderador round. ya empezaron a moderar. No, pero es que es parte de eso. Debemos de saber qué fue lo que nos pusieron. Debemos poner la crítica sobre este gobierno, sobre los doctores que lo dejaron pasar, y todavía nosotros, ingenuamente, o por la necesidad, o por la circunstancia, o por la emergencia, lo tuvimos que aceptar. Perdón, el mismo secretario de Salud dijo, yo a mis nietos no los voy a vacunar. Es cierto, sí lo dijo, y lo dijo en una mañanera. Sí, es cierto. Fotografía donde están poniendo inyecciones donde se mete la aguja, eso es normal, se mete ya que nadie se inyectó en realidad el gobierno. Bueno, ya en el tema de datos, de transparencia y datos personales, No, sí. El caso que a mí me tocó ese tema, ya abriremos otra mesa de debate, vamos a tener que hacer otra mesa con otro moderador porque esto no está funcionando. pero ese fue el tema que me tocó, y debo de agradecer, insisto, la libertad editorial y sobre todo el resultado final del libro. Ojenlo, está muy padre. Bueno, le cedo el micrófono a la comisionada Laura. Muchas gracias. Oye, fue muy buena pregunta y por cierto, tenemos unos cuantos ejemplares y tú eres la primera que se lleva el ejemplar. Muchas gracias por participar. Sí. Órale. Esta caricatura que ven atrás, lo bueno de la caricatura es que uno tiene la libertad también de interpretar, entonces ya les dijo Obi qué es lo que pensaba. Para mí es la dosis letal con las vacunas. Eso es lo que siento, que es la dosis letal que aplica la Suprema Corte con esas vacunas en la decisión que toma. No es algo literal, ¿no? Que nos hayan inyectado una dosis letal. En esto a mí me parece que es la inyección de una decisión y por eso la decisión está de color negro. A mí me parece que esa es la interpretación. Yo daría esa interpretación a la de Paco Vaca y les agradeceré que sí la pongan porque hace ratito no me la pusieron. Pónganme la caricatura de Paco Vaca. Me parece que queda muy claro con el tema de los teléfonos que lo que estamos viendo es la identidad de una persona y la identidad la puso a través de las huellas digitales, que son parte de los biométricos que nos identifican. ¿Y por qué viene datos personales en un libro de transparencia? Pues porque este capítulo se llama Protección de datos personales como derecho humano. Como aparece dentro de la propia Ley Federal de Transparencia, la ley, el tema del derecho a la protección de datos personales, ahí es la primera vez que aparece la protección de datos personales y por eso siento que está las banderas del poder del Senado, ¿no? De donde surge esta ley de datos que a final de cuentas es una manera de proteger la identidad de las personas. Entonces, lo que quise decir con esto, porque fue demasiado resumido, ellos tienen un proceso creativo distinto y mucho más profundo, es que todas las personas tenemos la posibilidad de interpretar las creaciones que ellos hacen. Por eso me parece que con este libro estamos siendo muy democráticos, porque estamos llegando a través de la caricatura a distintos públicos, especializados o no especializados. Nos permite a jóvenes, adultos mayores interpretar esa evolución histórica de la transparencia a través de los trazos de estas mentes creativas y próximamente también en el de revoluciones de estas 3 mentes creativas. Perdón por haberme metido a una pregunta que a lo mejor no me correspondía, pero ahí está mi querido amigo Diego. Muy aclarada. Bueno, ¿alguna otra pregunta que deseen hacer? Ay, ahora sí ya. A ver, ahí Renata, tenemos 2, 1, 2. Quería preguntarles qué los llevó a querer plasmar todos los conocimientos que tienen en este mundo de la caricatura. ¿Cuál fue su inspiración para empezar con esto? Gracias por tu pregunta. Mira, yo te voy a hablar de mi parte. Creo que desde niño era como una manera de salirme del mundo, ponerme a hacer mis cosas, a dibujar y crear mis propias historias. Y era inevitable. Estaba sentado, estaba en clase y pues, me ponía a dibujar. Entonces, eso me fue llevando poco a poco que en la escuela
porque decían, a ver, pues yo dibujo, me ponían el mejor equipo, siempre sacaba 10, pero era el que dibujaba, ¿no? Entonces así me la llevaban, ¿no? Me la llevé durante toda la escuela. Y pues llegó un momento en el que de pronto surge la oportunidad y te dicen, ponte a trabajar en un periódico y comienzas y empiezas a publicar en muchos lugares, ves que tu trabajo está gustando, pero hay que aprender a profesionalizarlo, entonces empiezas a tomar, digo, nunca tomé una clase yo en ninguna escuela ni de dibujo ni de pintura, ¿no? Simplemente al final, digamos, de la universidad, conocí a unas personas que hacían cómics, me fui a Estados Unidos, empecé a dibujar allá con la técnica que se usaba y empecé a publicar, entonces dije, oye, creo que está bien, pude hacerlo, entonces empecé a publicar en un montón de lugares, se vino todo este boom del dibujo digital y tal, y estás en cualquier momento. Entonces, más allá del dibujar, más allá de que puedas tener una buena técnica, tienes que tener, cuando haces un cartón editorial, una síntesis abstracta de lo que quieres comunicar. Entonces, en este momento, por ejemplo, si yo te pongo en un contexto, digamos, social, una cruz, tú puedes verlo desde una perspectiva en la universidad. Yo te pongo una cruz en tu examen y ¿qué pasa? Mal. Pero te pongo una cruz en la frente un miércoles de ceniza, es otro contexto. Entonces tú tienes que saber el manejo del semiótico, semántico, simbológico, iconográfico, de todo, porque tiene un contexto. Y depende de donde lo pongas, te va a llevar a un punto de comunicación. Entonces, cuando tú logras entender lo que es en sí la semiología del signo, puedes tú trabajar a partir simplemente de una hoja en blanco, sin poner nada, y pones un punto del lado derecho en la parte de hasta abajo, y el título puede decir gracias, puede significar cualquier cosa, desde que dejas de publicar en ese medio o hasta que ya te despediste porque sabes que es tu último cartón, ¿no? Entonces, cualquier cosa comunica, todo comunica. Yo los estoy viendo ahora acá y su lenguaje no verbal me está diciendo hasta lo que pueden desayunar, lo que desayunaron el día de hoy. Veo que muchos no han desayunado, entonces yo siento, la comunicación no verbal es el 80% de lo que comunicamos. Eso te lo enseña en el primer grado de la carrera. Entonces, a partir de eso empiezas a ver, por ejemplo, la forma en que sientas, la forma en que están dirigidas tus piernas, cómo te manejas, cuál es el tipo de papel, digamos, de zapato, la ropa que usas, la textura, el corte de pelo, la mirada. Entonces encontramos que los cuerpos se manifiestan a partir de lo que es un grado de densidad y de conformación. Y eso es el cuerpo emocional el que proyecta el cuerpo físico. Cuando tú lo ves, sabes perfectamente con quién estás hablando, cuál es su origen, de dónde vienen sus antepasados y de sus vidas previas. Entonces aquí, bueno, ese es otro tema, pero lo percibes. Pero volviendo a esto, también los proyecta. Y eso sucede con los políticos, con las personas públicas. Por eso tú sabes que al momento, inconscientemente, quizás cualquiera que nos dedicamos a la parte, vamos a hablar en este caso de la caricatura, sabes perfectamente dibujar, por ejemplo, al presidente que está en turno ahora, pues tienes todo, aparte te lo va revelando y te va diciendo cuál es el trauma por el que llegó a ese lugar. Entonces llegas y ves todo, una historia que es el drama, ¿no? El drama de su vida, que es el proceso teatral al que se encuentra. Entonces para uno es muy divertido saber hacer una expresión porque es inherente a su naturaleza vital, ¿no? Entonces, cuando en mi caso te digo que me he enfocado en el estudio de la comunicación, ya en todos los aspectos, pues es muy fácil descifrar. Entonces, cuando te pones desde niño a hacerlo eso, quizás yo lo intuía y siguió hasta este momento, ¿no? En que en realidad pues ya todo te está dando la información a partir del campo emocional de cada persona, y eso es energía, nada más. Pero bueno, quizás me metí en otro rollo, pero al final así empezó todo. Yo quiero aclarar que se acaba de incorporar a la mesa y con quien vamos a cerrar el comisionado, el doctor Julio Bonilla. Muchas gracias, comisionado, por acompañarnos, que se está integrando a la mesa. Y para la respuesta. Bueno, yo iba a ser beisbolista, pero me lastimé mi dedito. Pero no, yo quería, como mis colegas, yo dibujaba desde pequeña, pero no quería dedicarme a algo relacionado con el dibujo porque no quería que fuera como pesado para mí, ¿no?
quería que fuera como mi hobby. Y estudié contaduría. Estuve trabajando casi 15 años de contadora, en un trabajo godín de 8 horas o más. Y bueno, después empecé a estudiar diseño y en la FES Cuautitlán de la UNAM. Y tiene la materia de caricatura dentro de su plan de estudios, por eso me interesó. Yo ya conocí el trabajo de varios de los colegas, entonces sí me gustaba ver las caricaturas. De hecho, por ellas empecé a conocer del tema de la política, porque antes no me gustaba, antes yo no quería saber nada de política más que lo que ya se sabía, que era corrupción, nepotismo, todo eso, ¿no? Entonces no quería saber nada de ello y sí me divertía con las caricaturas, empecé a buscar información a través de ellas, de un trabajo de hecho que nos dieron en mi primer carrera, que fue el seguimiento de la caravana zapatista, por allá del 2000-2001. Al final de una materia nos pidieron entregar una bitácora y un ensayo. Entonces, como tenía que entregar una bitácora, empecé a comprar el periódico La Jornada, porque era el único que tenía algún tipo de mención, una fotografía, algo, todos los días. Y de ahí fui recopilando información. Y junto con la bitácora y el ensayo entregué una caricatura muy mal hecha, pero fue como mi primer indicio de que quería hacer caricatura, ¿no? Y ya posteriormente, cuando busqué la licenciatura y tomé un curso de caricatura política, empecé a hacer un ejercicio que nos recomendó el maestro Trizas, que es un caricaturista desde mi parecer, el mejor caricaturista junto con Magu, perdón, pero él nos recomendaba hacer caricatura diario y que la publicáramos, que tenemos ahorita la facilidad de poder publicarlo en redes sociales, y fue a partir de ahí que empecé a hacer caricatura diariamente, ¿no? Y es como llegué a donde estoy. A mí me gusta el chisme, desde niño. Pedro Sola de la caricatura. Yo fui monaguillo, mi papá es muy católico, incluso puede dar la comunión, es muy estricto, y entonces me metió de monaguillo, y entonces me gustaba ver cómo ejercían los sacerdotes el poder. No estoy hablando de cosas raras que hay adentro de la iglesia, pero cómo ejercía el poder. Cuando entraba uno como monaguillo y le estás haciendo al incensario y vas pasando y todos se alzan, te das cuenta del poder que tiene esa persona, del que está en pecado o el que está salvado. Entonces me gustaba observar eso. Después ya a partir de los 14 años vi que un 12 de diciembre, que es el mejor día para muchos sacerdotes porque hacen misas en muchas empresas, les pagaban. Entonces mi papá me dijo, oye, ayúdale a tal sacerdote. Yo, es que ya no quiero. Ok, vamos. Van y le dan su sobresote al sacerdote. Y dice, oye, pero yo soy monaguillo, a mí no me dan nada. Entonces desde ese momento dejé de ver ese punto, pero me gustaba observar el poder. También el poder de mi papá. Mi papá es muy estricto. Entonces el poder que él ejercía, él se paraba acá en el Lambón y los que decían, nos ponemos de pie, oremos, o sea, ese tipo de cosas en la iglesia. Y aparte cantaba en un coro. Entonces me gustaba ver cómo se ejercía el poder y también lo criticaba desde esa edad. La revista Proceso, desde que tenía 12, 13 años, la empezaba a leer. Los periódicos también. En alguna ocasión dije en otra conferencia que me metía a Sanborns porque pues, no podía comprar los periódicos y me ponía a hojearlos. Ahora ya todos le ponen un diurex, ya no lo permiten hojear. Pero es necesario eso, porque es importante saber lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el mundo. Había un noticiario que se llamaba Monitor, de José Gutiérrez Vivó, ya no está, tiene casi 15 años de que ya no existe, el señor vive en San Antonio, Texas, y me gustaba escuchar las noticias y las críticas que se hacían. También con temas internacionales, ver cómo viven en otros lados, ver sus necesidades, ver que el poder se ejerce también en todos lados y se abusa del poder. Eso es lo que a mí me gustaba. Después ya vino en la secundaria algo de dibujo, me junté con unos amigos que dibujaban mucho mejor que yo, ninguno de ellos se dedica a la caricatura, yo sí seguí, y también sobre todo me apasionó mucho estar en la redacción de un periódico, el sentir, de hecho yo no soy bueno para hacer trabajos a largos periodos de tiempo, yo soy bueno haciendo trabajos en periodos cortos de tiempo. Entonces en el periódico se llama Breaking News. Cuando tú estás, que sabes que viene un ciclón que va sobre Guerrero, haces un mapa, lo haces en friega, haces la infografía, puedes hacer una caricatura al respecto. Tienes 4 o 5 horas para poder hacerlo. Y eso es en lo que yo descubrí que era bueno. O sea, afortunadamente he podido cobrar por hacerlo. Y eso también es mucho mejor. Una cosa es que era
Primero dibuja una caricatura, después muéstrasela a alguien, después que le guste, después que te la publique y después que te la pague. Entonces, ese círculo lo pude cerrar de alguna manera y me ha gustado y he podido desarrollarlo gracias precisamente a que conocí cuáles eran mis limitaciones en cuestiones laborales. Yo soy muy malo para estar sentado 8 horas haciendo en una computadora apretando un botón, no puedo. Necesito tener 3 o 4 cosas para poderlas realizar y la caricatura afortunadamente me ha ayudado en ese aspecto, me ha ayudado de terapia y eso pues, lo debo de agradecer porque si no, no sé qué sería. Mi papá un día me dijo, tienes que decidir si dedicarte a la arquitectura o dedicarte a la caricatura. Yo le dije, ¿sabes qué, papá? Ya estaba más grande, ya me le podía poner al brinco. Le decía, ¿sabes qué? No voy a dedicarme a la arquitectura. ¿Por qué? Aunque ya la haya estudiado, no me voy a dedicar porque yo no me voy a dormir llegando de trabajo pensando que hice un trabajo mediocre. Yo no me voy a llegar en la noche pensando que gente que depende de mí, que le tengo que dar de comer, diga, es que mi papá no es bueno, mi papá es mediocre, mi papá es malo. Yo quiero que se sientan orgullosos de lo que hace su papá o de lo que hago yo. Y esa es la razón por la cual me dedico a la caricatura. Bueno. Buena respuesta. Bueno, antes de continuar con estas preguntas, como les comenté, se incorpora a la mesa el comisionado Julio César Bonilla, a quien le cedo el uso del micrófono para que también nos dirija un mensaje. Gracias. Muchas gracias y muy buenos días todavía tengan todas y todos. Para mí es un verdadero honor estar en este espacio de debate, de diálogo y de apertura, muy importante para nosotros. Además, un reconocimiento, mi querida amiga, comisionada del Info Ciudad de México, Laura Liceda Enríquez, que con este espíritu apasionado siempre ha construido este tipo de también conquistas institucionales. Hoy, batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de acceso a la información en México a 2 décadas del acceso a la información 2002-2022. Se dice fácil, ya pasaron 20 años. Y bueno, y también a mi querido amigo, el doctor Guerrero García, por conducir tan seria y ejemplarmente esta mesa, aunque es difícil con las personalidades que están aquí, inquietos, inteligentes, disruptivos, pero siempre lo has hecho muy bien, querido amigo. Así que muchas gracias. Miren, yo también tenía unas palabras, pero después de escucharles, vengo de mi clase del posgrado, después también de un debate muy apasionado, donde estábamos debatiendo sobre democracia constitucional y el equilibrio a los poderes públicos en pleno siglo XXI y lo que eso significa, ¿no? Colocando el acento justamente en esta revisión masiva que se hace sobre el Poder Ejecutivo. Pero nos olvidamos del Parlamento muchas veces y nos olvidamos del Poder Judicial. La filosofía política del siglo XVIII y la inglesa del XVI mandaban un mensaje claro hacia el futuro. Incluso Norberto Bobbio en 1984 con el futuro de la democracia, ¿no? Si tenemos que cuestionar de manera horizontal al Estado y la forma en que participamos como sociedad. No podemos situarnos de manera, digamos, miope en una sola de las partes y componentes del Estado. Si queremos hacer una revisión crítica de lo que sucede en pleno siglo XXI en México, tenemos que hacer un análisis global de la situación y no solamente un enfoque. Y eso lo aprendí hace ya más de 20 años justamente, porque como verán, yo soy generación X. Mi primer momento en la Universidad Nacional fue en el CCH Naucalpan, soy orgullosamente CCHero, Naucalpan, CCH Naucalpan. Imagínense ustedes, yo ingresé en 1995 a Naucalpan, 95-96. Momentos de grandes transformaciones en el país, y identificar además qué significaba el CCH para la universidad, y qué sigue significando el CCH para la Universidad Nacional. Perdón a los preparatorianos, ¿no? Pero el CCH se forma a partir de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. De hecho, muchos de los activistas de esos grandes movimientos fueron profes, o han sido profes en el CCH. Y lo que ha significado eso para la rehabilitación de un debate serio dentro de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, imagínense, 96, 97, 98, 99, 2000. A mí me tocan grandes procesos, afortunadamente, de transformación democrática de las instituciones y de la propia sociedad en México, ¿no? Por primera vez, 97, el PRI pierde su hegemonía en San Lázaro, se gana la Ciudad de México por parte de la izquierda. 99, 2000, la primera alternancia política pacífica en el país en materia político-electoral del Ejecutivo. 94, poquito antes, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que convierte al tribunal, a nuestro máximo tribunal, un tribunal constitucional, ¿no? Elementos centrales de lo que hoy denominamos democracia constitucional, ¿no?
un poder judicial fuerte, la alternancia en el Ejecutivo, un parlamento diversificado, sociedad civil fuerte, ¿no? Y ahí aparece justamente el acceso a la información pública, porque la reforma política del 77, que promueve Reyes Heroles, que modela y va modelando el quehacer de la democracia en México, esto también señaló con claridad en el sexto constitucional en esos años que el Estado tiene el derecho de garantizar el derecho, que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información pública, lo que significara, durmió 25 años ese derecho hasta el año 2002, cuando el Grupo Oaxaca impulsó con todas sus capacidades la reglamentación del sexto constitucional, en donde justamente se crea el IFAI, y bueno, esta historia que cuento. Pero ahí para mí particularmente, como un joven como ustedes, jugó un papel central el quehacer de amigas y amigos como las que hoy nos están acompañando. El primer gran texto que a mí me orientó, y me orientó mucho para saber qué hacer en mi presente y el futuro en ese momento, fue La Revolucioncita Mexicana de Ríos. Ese fue el primer texto con seriedad me orientó en el camino de lo que después sería mi formación académica. Ríos fue para mí un elemento central en la variable de mi formación. Entendí con toda claridad, con imágenes, con ilustraciones, con la sátira que distinguía a Ríos como el gigante que era, esta narrativa histórica y política, cultural, social, del México que no conocemos, ¿no? Después leí a Adolfo Gil y la Revolución Interrumpida y tal, ¿no? Pero Ríos fue central. Y después descubrí a Aquino con Mafalda, no, qué maravilla, ¿no? Cada síntesis, cada gráfico de Mafalda, me llenó siempre de una revisión crítica del estatus que guardaba en ese momento nuestra historia, nuestra democracia, nuestro estado de cosas, ¿no? Después con Monsiváis había una revista muy interesante, la de Por mi madre Bohemios, recuerdo, maravilloso, ¿no? Porque era una lectura alternativa de lo que sucedía en el Estado, de lo que sucedía en los gobiernos, de lo que sucedía en nuestra sociedad. Y ese es el gran triunfo que hoy tiene Laura Lisset junto con la pléyada de artistas que ha convocado para este libro, porque justamente a través de ilustraciones, que son más que eso, son historia viva, son argumentos, son proyecciones, son narrativas, es crítica, ¿no? Es muy necesario abrir el debate nuevamente con estos elementos, que a ustedes como jóvenes particularmente les va a interesar. Yo me acuerdo a su edad, aunque yo por un hilo, una beta académica por ahí sí me interesaban, pero escuchar discursos vacíos, fuera de sentido, o literatura que a veces era muy pesada, ¿no? Que no conectaba con nosotros, ver a través de una ilustración un mensaje contundente de crítica seria e inteligente se agradecía mucho. Entonces, ese es el gran triunfo, porque conocer este libro es conocer justamente las victorias, las crónicas y los trazos de lo que ha significado la conquista del derecho de acceso a la información pública en México. Que hoy el derecho de acceso a la información pública se vincula con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el combate a la corrupción, con elementos que tenemos en nuestra vida cotidiana y que ustedes, más que el futuro, jóvenes, son el presente. Y que van a definir en su propia ruta histórica, en sus propios umbrales, en sus propios horizontes, qué van a querer ser hacia el futuro. Me parece que ya estando aquí, es una auténtica conquista, jóvenes, la tienen que aprovechar al máximo. Ya dependerá de las variables de su propio futuro qué van a hacer, pero estoy convencido que ustedes van a ocupar el espacio público tarde o temprano, o el espacio privado, o el que quieran, el artístico, el que quieran, pero ocúpenlo, participen. Es parte de lo que le decía hace rato a mis alumnos. Nos la pasamos criticando a nuestros gobiernos, sí, y qué bueno, pero ¿cuándo hemos volteado a la crítica a la sociedad? ¿Cuándo hemos volteado la crítica a la participación ciudadana? ¿Cuándo hemos volteado la crítica a la educación cívica que tenemos en el país? Queremos, por esa vieja tradición en México, que las grandes figuras o las figuras monumentales vengan a arreglarnos todo, ¿no? Ya lo decía varios artistas como ellos y varios, y con esto termino, autores especialistas, ¿no? Esta vieja costumbre mexicana, heredada además desde la época prehispánica, ¿no? El Tlatoani, el güey Tlatoani, el hombre que concentraba el poder divino y terrenal en el México prehispánico.
Claro, nos vinieron bien después muy bien los virreyes, ¿no? Porque eran lo mismo, eran la corona y Dios. Entonces a nosotros como mexicanos nos resultó muy fácil adoptarnos al modelo europeo, ¿no? Y después de los virreyes, la independencia, ¿no? Todo el siglo XIX, con caudillos revolucionarios o con caudillos, ¿no? Hay un tipo ahí que se llama, se apellidaba Santana, que lo llamaron de ida y vuelta conservadores y liberales, 11 veces. Y perdimos la mitad, casi la mitad de nuestro territorio. Claro, llegó el periodo liberal, ¿no? Con Juárez, con nuestro querido Juaritos, que Dios lo tenga en su gloria, ¿no? Pero Juárez no llegó al poder con un voto, ¿Se lo han preguntado? Juárez no llegó al poder en México con la emisión de un solo voto. Bueno, sí, con el poder judicial en su momento. Después, ¿quién vino? Porfirio Díaz, ¿no? 30 años. Se cuestiona mucho a Porfirio Díaz. Bueno, sí, cuestionémoslo, pues. Pero gran parte del desarrollo económico del siglo XIX en México es gracias a él. Sí, tuvo muchos excesos y abusos, naturalmente. Lo que hace el poder siempre. Y después, en la Revolución Mexicana. Bueno, ni Pancho Villa ni Zapata se quisieron sentar en la silla presidencial, ¿no? Bueno, lo ocuparon los otros. ¿Y qué sucedió? Se originó una nueva etapa en México, el presidencialismo. Otra vez se empata, ¿no? Entonces, si queremos hacer una revisión auténtica de lo que está pasando en pleno siglo XXI, tenemos que echar una mirada al pasado. Y gracias a este tipo de producciones, la tenemos más que clara. Así que les invito a revisar esta magnífica obra y a revisitar la crítica con inteligencia, con argumentos, con la pasión que ustedes tienen como jóvenes de lo que hay en México hoy en día. Y que no les digan qué hacer ni qué pensar. Es más, yo les diría, sean disruptivos, pues para eso son jóvenes. Y también les diría algo muy delicado, a propósito de lo que es nuestro tema en el instituto. No se dejen guiar tampoco por el ruido online ni por las redes sociales. O sea, sí disfrútenla, hagan lo que tengan que hacer, es un hecho irrenunciable. Pero en esas redes sociales hay un elemento que se ha convertido en la otra pandemia, la infodemia, las fake news. No todo lo que hay en las redes sociales es verdadero, es real o se apega a los principios y valores de nuestra Constitución y de nuestra sociedad. Hagan uso del acceso a la información pública, vayan a fuentes donde la información sea verídica, ordenada, verificable, ¿no? Transparente, que nos guíe a procesos auténticos en la toma de decisiones en el país. En fin, jóvenes, muchas gracias por esta oportunidad. Laura, muchas felicidades a todas y todos ustedes. Gracias, querido doctor, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Yo propongo que se hagan las 3 preguntas que tenemos ahorita y posteriormente, también por el tiempo, que sean breves las respuestas de nuestros participantes, pero mejor juntemos las preguntas para que igual algunas se pueden coincidir y en una sola respuesta pues podamos llegar a abordar las 3, ¿no? Bueno, el libro se llama Batallas del acceso a la información, lo englobamos así, y comentaban mucho, me llama mucho la atención, los retos, los límites que tenían, que uno de los principales era la censura, ¿no? Me gustaría preguntar qué otros retos o qué otras limitantes tuvieron al momento de hacer o de elaborar este libro. La pregunta es, pues, a quien quiera responderla. Tenemos una pregunta, una segunda pregunta. 1, 2, 3 ahí. 4 ya. La otra pregunta es que dentro de todas las caricaturas que han hecho, obviamente, dentro del libro, ¿cuál es su favorita y por qué? O sea, ¿qué significado tiene para ustedes? Otra pregunta, ¿cuántos llevamos? 2, ¿no? 3, ahí pongan ustedes, eligen quién es el 3 porque... ¿Cómo creen que puede impactar en los niños más pequeños todas estas caricaturas? Y, o sea, ¿cómo creen que ellos lo pueden interpretar? Si de buena forma, de mala forma, para su bien, porque pues para ellos va a ser distinto. O sea, me refiero a los niños más pequeños que están ahorita en el kinder, en la primaria, a mediados de la primaria. ¿Cómo creen que puede impactar en ellos y cómo creen que les pueden formar? Qué interesante, sobre todo que se hiciera un libro para niños, para más pequeños, sobre temas de cualquier institución, ¿no? Sí.
Ya nos vamos de una vez con las 6. Ajá. Retomando un poco lo que decía la coordinadora respecto al tema de datos personales, en qué estamos hoy por hoy en esta conquista de derechos personales, pero también usando la noción que nos compartía el caricaturista Vaca en el mundo virtual? Hoy, ¿en qué estamos en ello? ¿No? Relacionándolo también con la pregunta de la compañera, ¿cuáles son los retos que hoy tenemos desde el contexto propio del instituto y qué son lo que viene en el futuro? Una más. ¿Cuántos serían ya ahorita con esta? 5 o 6, ¿no? Con esta cerramos. 5 o 6, sí. Ok, gracias. Si bien es cierto, las palabras han sido muy censuradas. En este punto nos acaban de presentar lo que vendría siendo otra forma de expresión. Como propuesta, ¿qué nos podrían decir directamente para poder enfocarnos dentro de la caricatura como tal? O sea, de otro medio de expresión artístico. Porque, pues bien, es cierto, nuestra carrera es muy cuadrada, entonces no nos da paso a eso y sí me interesaría como una propuesta concreta. Yo pediría un libro también para el doctor Gabriel Cavazos antes de que se nos acaben, guárdenme uno. Ya, ¿verdad? Bueno, No, a lo último. raíz de las revoluciones tecnológicas que se han vivido últimamente en el mundo, ¿cuál creen que sea el futuro de la caricatura, por lo menos en nuestro país? Pues ya no estaremos con las preguntas. Si quieren, en el orden de participación, Paco Vaca. Bueno, primero usted, Laura. Primero Laura, sí. Yo voy a contestar dos en particular, dos de las preguntas. La de cuál es mi favorita. Quiero comenzar, no necesariamente porque la verdad es que me encantan muchas, pero es que esta es la portada del libro. Entonces tengo que decirles que esta es muy buena, es una caricatura de Chubasco. Es la portada, ustedes verán que es justamente nuestro escudo nacional, pero extraño. No sé si lo puedan proyectar en pantalla porque si no, no se va a alcanzar a ver el detalle. En realidad se trata de una serpiente y un águila. El águila en realidad no está domando a la serpiente. El águila y la serpiente están teniendo una lucha épica. Se están mordiendo mutuamente. Esa es la diferencia con nuestro escudo nacional, el original. Aquí la opacidad está representada por la serpiente y la transparencia es el águila. Y quisiéramos que la transparencia domara a esa opacidad, pero la realidad es que es una lucha constante. Y me encanta cómo Chubasco lo reflejó en esta caricatura. Me encanta cómo hizo una separación entre la nopalera, por así decirlo, y el águila y la serpiente, y que también nos habla un poco, esa sería mi representación o lo que yo entiendo de esta imagen, de la polarización que hay hoy actualmente en nuestra sociedad. Por eso no es tan unida la nopalera, en realidad en la parte de atrás la nopalera sale sola. Entonces vemos esta polarización que se está generando actualmente y esta caricatura de Chubasco me parece grandiosa para ver, para hacer la apertura, digamos, de lo que viene adentro en el libro. Entonces los invito a consultarla, ahí está actualmente arriba. Y por otro lado, el tema que nos preguntó, una pregunta muy interesante del compañero con respecto a lo que viene y los retos que tenemos en materia de protección de datos personales. Hoy por hoy vemos que en lo digital, o sea que lo habría dicho Rodrigo, ya no lo dijo, pero resulta que al menos un cuarto de nuestra vida, una cuarta parte de nuestra vida la estamos viviendo en lo digital, de tantas horas que estamos pegados a las computadoras, a los dispositivos electrónicos, a nuestros celulares. La realidad es que ya vivimos también en lo digital y ahí hay muchos peligros, particularmente hacia los grupos vulnerables. Entonces, estamos viendo una creciente tendencia de los cibercrímenes o ciberdelitos que particularmente tienen al acecho a nuestros niños, niñas, adolescentes, a nuestros adultos mayores. Yo el reto que veo con las tecnologías, porque si de por sí eso es lo que hoy estamos viviendo, con la inteligencia artificial, con los neuroderechos, lo que estamos viendo son retos todavía posteriores. El derecho tiene que alcanzar eso, de hecho. O sea, hay digamos, la legislación siempre va un paso atrás, pero ahora sí los pasos son agigantados, porque como dijo Paco, en tan solo 20, 30 años, la tecnología ha avanzado de manera tremenda y tenemos que buscar salvaguardar los derechos de las personas. El reto que tenemos en este tipo de autoridades es, bueno, por un lado, en el legislativo, alcanzar esa realidad. Por otra parte, en estos organismos garantes, estar, digamos, al pie del cañón con la defensa de estos derechos según la normatividad y con lo que hoy tenemos, tratar de alcanzar, perdón, más bien tratar de acercar
información suficiente, socializar suficientemente este derecho a las personas, para que sepan que tienen un derecho a la protección de sus datos, que sus datos personales son valiosos, que sepan cómo acercarse a las autoridades para defenderlos cuando se sienten vulnerados en sus derechos y tratar de acercar los temas de actualidad. El comisionado Julio César, a través de la comisión de los temas de vinculación, lo que busca es acercar con charlas, eso a lo mejor lo vas a decir tú, pero con charlas en las semanas universitarias, acercando esta información a las nuevas generaciones, pero información no solo de los hechos actuales, sino las tendencias globales que vienen con inteligencia artificial, acabamos de hablarlo en la Escuela Libre de Derecho, con neuroderechos, que estoy segura de que será una de las próximas pláticas, que es básicamente toda la información que produce nuestro cerebro, y cómo ya de facto ya se han implantado memorias, recuerdos en personas. Ya se ha logrado hacer esto, obviamente a nivel de experimentación, ¿no? Y entonces sabemos que eso ya es lo que viene y el derecho tiene que alcanzarlo, y estas instituciones tenemos que estar preparadas y constantemente actualizándonos y capacitándonos para enfrentar los desafíos que vienen en el futuro. Yo me quedo contestando nada más esas dos preguntas y ya no hago uso de la voz. Muchas gracias a todos. Le cederías el uso del micrófono a Paco Vaca para está bien. en ese orden. Muchas gracias. Bueno, me gustó la pregunta esa del futuro de la caricatura. Es incierto, te voy a explicar. En todo el mundo están cerrando medios y están censurando, como decía mi colega Obi, la expresión. Incluso en medios que se pensaban que podían ser libres, como Twitter, en este momento, si tú te pronuncias a favor de la causa palestina, te tumban la cuenta. Entonces, estás viendo que está el mundo tornándose complicado. Principalmente el New York Times dejó de publicar cartones editoriales por un cartón donde pusieron a Trump siendo el perro del sionismo. Y eso lo quitaron. ¿Por qué? Porque el New York Times es un periódico que está patrocinado por grupos sionistas como BlackRock, que son poderes que están controlando el planeta. Entonces, te estás enfrentando prácticamente a una hegemonía que está controlada por pequeños grupos que, si tú no estás opinando, no te digo a favor, pero sí dentro de la misma idea que ellos tienen, pues no vas a ser publicado como alguien que está en un medio. Y la caricatura tiene que ser expuesta en todo lugar. Entonces yo creo que aquí el reto es buscarse como ese medio de expresión paralelo, abierto, donde tú puedes estar acercándote ya a universos mucho más enfocados, mucho más controlados, que te sigan en ese aspecto. Entonces, la expresión humana nunca va a dejar de estar manifiesta, pero yo creo que en ese aspecto sí habría que ver de qué manera se organiza desde otra perspectiva la posibilidad de seguir proyectando en medios un trabajo que cada día, como el trabajo de la prensa, está cada vez más en cuestión, porque muchos de los gobiernos generalmente están estigmatizando a los medios para imponer cada quien su propia verdad. Entonces estamos en un punto en el que debemos ser claros y, como decía el licenciado, no hay que creer todo lo que estás viendo en los medios y hay que tener un criterio propio de información. Por eso es importante acercarse realmente a las bases donde vas a encontrar tú la respuesta, que son los libros y la academia. Entonces ahí es donde vas a encontrar tú la claridad para poderte posteriormente dar pues esa apertura a tu propia razón, a tu propio raciocinio y a tu propia razón. Y bueno, mi caricatura favorita, bueno, pues es la mía, pero también la de mis colegas, ¿no? Son muy buenas. Entonces yo creo que ahora que los que tengan el libro van a empezar a ver y van a ver cómo ahí se cierra la pinza, ¿no? Entre lo que es el texto, lo que es la idea y lo que es la síntesis. Entonces ahí lo van a poder ustedes ver. Bueno, muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Preguntaban sobre el impacto de la caricatura en los niños. Yo creo que les puede abrir la puerta a que se interesen por este tipo de temas. Personalmente, cuando yo era pequeña no nos dejaban escuchar las noticias, entonces yo no tenía esa formación, ¿no? Hasta que empecé con este trabajo que nos dieron,
sobre la caravana zapatista, empecé a ver en el periódico las caricaturas de Ahora mis colegas, y fue que me empezó a interesar el tema de la caricatura política y de la política. Pero yo muchas veces no entendía las caricaturas, porque me faltaba el contexto, ¿no? Entonces empecé a buscar información, a leer y a entender las caricaturas. En el caso de los niños, pues va a ser necesario que algún familiar, sus papás o alguien cercano, pues les explique las caricaturas, ¿no? Para que puedan entenderlas. Obi, muchas gracias, Eri. Con respecto a lo que viene en cuestión de tecnología y todo esto que preguntaban, yo les diría, ustedes son de derecho, ¿estamos? Está bien que estudien derecho del siglo XIX, derecho durante diferentes épocas de la historia de México o de otras partes del mundo, pero se tienen que preparar para legislar lo que viene. A ustedes les va a tocar. Ese es el gran peso que deben tener, porque vamos muy lentos. Así como dijeron que hace apenas 20, 30 años el mundo cambió por la cuestión de la web, el internet, de los celulares, y va muy adelantado en comparación a la legislación. No es posible que apenas hace 4 o 5 años empezó con la ley Olimpia. O sea, ¿cuántos packs no se debieron haber pasado antes? Por eso ese sería, con respecto a la pregunta que hacían de la tecnología, yo les diría, ustedes tienen que pensar en un derecho tecnológico, o sea, avanzar. En arquitectura hay una clase que se llama prospectiva. Debería haber una clase de prospectiva de derecho. ¿Hacia dónde vamos y qué derechos son los que ustedes van a tener que plantear o legislar? Porque ustedes lo van a hacer. Muchos de ustedes, ojalá sí, así sea, pueden llegar a ser senadores, pueden llegar a ser diputados, pueden llegar a ser asesores legales de los diputados, para que tengan esa perspectiva y vean que hay mucho trabajo por hacer. En cuestión del futuro de la caricatura, cuando yo en el 2003, que ya desapareció Record impreso, yo entré como infografista en Record en el 2003 y decían que ya estábamos en lo último de la cuestión editorial y Record rompió con madre en esa época, porque la impresión era algo totalmente fuera de serie. Se traía el papel desde Chile, desde Suecia, y entonces era un papel muy padre y imprimía muy bien y fue de los primeros periódicos a colores. Bueno, esa etapa ya terminó, duró 20 años. Sin embargo, el diario se mantiene. Los medios digitales se deben mantener. Es cierto, hay censura en cuestión editorial, en cuestión de lo que quieren controlar, pero nosotros también como sociedad tenemos la responsabilidad de luchar por esa libertad. Ustedes, insisto, son de derecho, deben de estar también al tiro con eso. Por desgracia, la caricatura política en este país, en este instante, está pasando por un riesgo muy grave. Los principales caricaturistas de oposición hasta hace 6 años se cambiaron hacia el otro lado. Digamos que del dark side, del light side, se cambiaron al dark side. Es como si los hubieran abducido. Y incluso tienen programas ahorita en el canal del Politécnico y también en la UNAM, si no mal recuerdo, también tienen su parte. El hecho de que sean pagados los caricaturistas desde el gobierno es un peligro. El hecho desde que el principal, y no voy a decir nombres, pero el principal organizador de ellos sea el que coordine la educación política de Morena y que reciba un sueldo por Morena, por el gobierno, más el periódico, es un total, no debe de pasar. Es un despropósito. Y todavía se dictan como si fueran el adalid de la moral. No, disculpen, pero no. A mí me criticó una caricatura de Hernández y me defendió otro caricaturista que se llama Terrazas y me dijo, oye Hernández, tú no eres el dios de la caricatura. Y es cierto. Y aparte si te paga el gobierno, si tienes contratos por 12 millones, por 13 millones, si el chamuco, lo voy a decir, si el chamuco, esa revista sí le está haciendo daño a la industria editorial y a los caricaturistas. El chamuco, de la forma en que nació iba muy bien, incluso vendían compendios, era muy bueno. A partir de que empieza a tener publicidad del Seguro Social, del IMSS, bueno, es lo mismo, el IMSS, Seguro Social, el Ejército, la CFE ya perdió totalmente su libertad editorial. Ese es el gran riesgo que tenemos, que las cuestiones económicas nos ganen. Ser caricaturista no es fácil, no te pagan en muchos lados, te quedan a deber 2, 3 meses y no vas a llegar a tu casa y decir, pues que no me pagaron. Ve a hablar con el director a ver si nos pagan, o ve tu línea editorial, no. Pero tenemos la responsabilidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo empecé con fax, mandaba fax, después fue correo electrónico, a blanco y negro, después fue a color. Con un celular ya podemos hacer todo y mandarlo, con una tableta podemos dibujar y mandar el dibujo. Tenemos que adaptarnos.
Las cosas no vienen fáciles, insisto, ya lo he dicho antes, pero tenemos que adaptarnos porque tenemos que prevalecer. Como ciudadanos, como caricaturistas, como sociedad, tenemos que prevalecer. Es eso. Muchas gracias. Y le cedo el micrófono al doctor Julio César Bonilla. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oigan, pues gracias, insisto, Laura, doctor, a todos los aquí presentes por esta gran oportunidad. Escuchándoles, yo también quisiera conectar con el presente y el futuro. Digamos que el futuro nos ha alcanzado, ¿eh? Y estoy hablando en serio. A ver, yo cuando leí hace algún tiempo ya, 1984 de George Orwell, ¿no? Yo siempre he dicho que George Orwell estaría fascinado de lo que está sucediendo en pleno siglo XXI, a propósito del gran hermano o el hermano mayor, ¿no? Él hablaba sobre un estado de vigilancia, donde un estado pudiera controlar toda la información de sus habitantes. ¿Qué hicieron? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus filias? ¿Cuáles son sus fobias? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Con quién se identifican más? ¿Con quién no? Hoy eso ha sido superado por la realidad. Ya no estamos hablando de un estado de vigilancia tipo 1984. Estamos hablando hoy de un capitalismo de vigilancia a escala planetaria. A propósito de tu pregunta sobre el reto de los datos personales y este tipo de actividades en todo el planeta, ¿eh? Cuando ustedes interactúan con esta cosa, que por alguna razón, insisto, le seguimos llamando teléfono móvil, ese no es un teléfono. ¿Cuántos de ustedes utilizan esto realmente para hablar por teléfono? Pues no, es una máquina que nos conecta con el mundo y además es una máquina que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y nos escucha. ¿Y sabe qué hicimos hace 3 o 4 años? ¿No? Recuerda lo que hiciste hace 6 años y te mira, imágenes, audios, y recorridos, ¿no? Con quién estuviste, qué hiciste y tal. Esta máquina sabe a quién quieres más en la vida y a quién odias más. Esta máquina sabe cuál es tu ideología, con quién te identificas, sabes cuáles son sus hábitos, cuáles son sus consumos, cuáles son sus identidades. Y además, como dice Paco, los escucha. ¿Y saben por qué? Porque tras cada aplicación que bajan, ¿cuántos de ustedes han leído los avisos de privacidad? Yo sí. Bueno, y entonces por tener TikTok, Instagram y tal, le dicen todo sí, 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 sí. ¿Y saben a qué le están diciendo que sí? A su libertad, a su autodeterminación informativa en términos del Tribunal Constitucional alemán. ¿Por qué? A ver, no os voy a preguntar uno por uno, pero les están cediendo el reconocimiento facial, el uso de la huella dactilar, el uso de su voz, el reconocimiento de su imagen, su geolocalización, ¿sí o no? Es el mejor novio. Bueno, Lo escucha más que sus novias y sus novios, que el ingeniero. Entonces, cuando digo que el futuro nos ha alcanzado, es que esto es, o sea, Black Mirror ya es parte de la historia, ¿eh? O sea, el futuro nos ha alcanzado. Esto de los neuroderechos y la instalación de ciertas cosas, bueno, es la discusión futura. Pero en vía de mientras, en este momento, este aparato, ¿saben con quién están en este momento? ¿Saben sus mejores deseos y sus más profundas pasiones o temores? Y el reto a nivel internacional es ese, proteger los datos personales y proteger actividades como esta, la de los caricaturistas. Porque hay un debate planetario, insisto, quitémonos la ceguera de taller. Sí, en México hay muchas cosas que cuestionar y sigámoslo haciendo. Pero a escala planetaria, como que acaba de decir Paco, hay un debate internacional, ¿eh? Los chinos, en este momento, ya tienen un cerebro gigante digital que controla a millones de chinos en sus comunidades. Y el debate internacional es control social digital versus la defensa de los derechos humanos de tipo europeo, norteamericano o latinoamericano. ¿Qué vamos a querer? Por eso la dualidad es esa. Los chinos y sus relaciones con los rusos y muchos países musulmanes ya tienen control, al menos los chinos ya lo han hecho, utilizan la tecnología con esta capacidad de industrialización que tiene para un control social, en donde ustedes naturalmente ya se dieron todo lo que les dije y los chinos lo utilizan en tiempo real. Le dicen a ciertas comunidades en China, y además lo pueden constatar, hay muchos documentos, fundamentalmente la televisión alemana.
véanlo por favor. Les dicen, a ver, ustedes van a someterse a un control social administrativo de este tipo, pero necesito su geolocalización en tiempo real, su reconocimiento facial, su modo de caminar, etcétera. Y todo eso va a ser vigilado por cámaras y por dispositivos tecnológicos. Claro, van a tener muchos beneficios, ¿no? Si eres un buen ciudadano, tipo Kellogg's, pero chino, ¿no? Es decir, si tienes una buena relación con tus vecinos, si cruzas bien las avenidas, si te pones el cinturón de seguridad, si pagas tus impuestos, van acumulando puntos. Que el gran dominio chino, al final, vía tecnológica, dicen, estas familias se están portando muy bien, démosles condonaciones fiscales, mejoremos su ubicación territorial, quieren estar en una buena zona, bien. Pueden viajar, etcétera. Pero para aquellos que no se portan bien, ¿qué creen que les va a pasar? ¿No? ¿Y saben qué sucede? Es una discusión civilizacional, jóvenes, que a ustedes les va a tocar, a nosotros incipientemente. Los chinos lo están aceptando. Los chinos se están sometiendo a ese régimen y no están diciendo arriba derechos y libertades. Qué bueno que hay un control social porque tenemos beneficios. Es un tema civilizacional, ¿eh? Ahora, la otra... La famosa sociedad lo que propone aquí como el bienestar. Es correcto. Y acoplando mentalmente a eso. ¿Sí? A los planes sociales y ¿Sí? habilitadores. Ahora, Europa se está debatiendo el otro tema. La defensa de las libertades y los derechos, igual que Estados Unidos y nosotros como latinoamericanos, y va a haber un doble debate al final. ¿Control social digital o la defensa de un constitucionalismo a través de lo digital en materia de derechos humanos? Le estoy aproximando un tema porque ya con eso cierro, perdón. El lenguaje cambió. Algoritmos, inteligencia artificial, macrodatos, metadatos, son una realidad inminente. La inteligencia artificial se creó hace más de 50 años. Hoy es el boom. Tenemos que generar un equilibrio, y ahí hay textos ingleses famosos que están hablando de un constitucionalismo digital que logre equilibrar estos excesos del control social propuesto por China y la defensa irrestricta a libertades y derechos como las conocemos hoy en pleno siglo XXI. Pero ese debate, ustedes lo están dando, lo van a dar y van a ser actores centrales de este momento. Porque imaginen en el futuro no muy lejano, una guerra del algoritmo entre los chinos y los estadounidenses. Una guerra en materia de inteligencias artificiales entre lo que creen los chinos y los estadounidenses. Imagínense, ¿se han imaginado ustedes un apagón digital? ¿Un apagón de la red social? ¿Un apagón de la inteligencia? ¿Un apagón de los algoritmos? Si cada uno de nosotros, cada que pierde el teléfono, casi se muere, ¿no? Imagínense no tener esas capacidades tecnológicas durante 10 días en un posible apagón tecnológico mundial. ¿Qué harían? ¿Se han imaginado eso? Bueno, es parte de los retos que tenemos delante. Muchas gracias. Muchas gracias al comisionado Julio Bonilla. Es parte de las batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del acceso a la información en México. Yo les agradezco mucho, desde luego agradezco mucho a la doctora, a la maestra Laura Enríquez, que nos haya acompañado y que además haya traído esta iniciativa a la Facultad de Derecho. Muchas gracias, mi querida maestra. Gracias al doctor Julio César Bonilla, comisionado del Info Ciudad de México también. A Paco Vaca, muchas gracias Paco, a L, muchas gracias, a Obi, muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado en esta presentación, gracias al doctor Gabriel Cavazos y a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho, agradecemos su presencia y que hayan estado en este libro y que lo consulten, que a los que tuvieron la oportunidad de tenerlo, que lo ojeen y aquellos que no, bueno, pues está el QR para que puedan verlo a través de estos medios digitales. Que tengan muy buen día.